Muy buenas noches. Vamos a esperar nada más unos minutitos más en lo que se conectan demás compañeros y daremos inicio a la sesión del día de hoy. Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Bienvenidos al módulo 23. Ya estamos en la semana 2, en la que se refiere a la unidad 2, que es el diseño del proyecto de solución. Le doy la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo. Antes que nada, vamos a dar pie a lo que es las instrucciones que vamos a estar realizando en las actividades de la fase 3 y la fase 4. Como parte de la gestión y administración de proyectos cuyo propósito es planificar, organizar y llevar el control de las actividades y recursos que requiere la ejecución de un proyecto en la etapa de organización, es necesario definir qué acciones deben llevarse a cabo para cumplir las metas y objetivos propuestos. A esto le llamamos plan de acción. Un plan de acción es todos aquellos pasos que debemos de seguir para poder llevar a cabo nuestro proyecto. En los planes de acción vamos a definir tanto los recursos financieros como los recursos materiales, los recursos tecnológicos y los recursos humanos que vamos a requerir para poder llevar a cabo un proyecto. ¿Esto con qué fin? Con el fin de darle el peso que debe de tener tanto los objetivos generales específicos y las metas. Los planes de acción lo que van a permitir es poder dar todos los pasos que tenemos que seguir para poder cumplirlas. Llevar a cabo de manera adecuada esta etapa permitirá identificar todos los recursos que se requieren, reducir o eliminar la duplicidad de esfuerzos. ¿Esto con qué? La finalidad de eliminar la duplicidad de esfuerzos es con el fin de hacer la famosa división de trabajo, en la que en las sesiones anteriores les comentaba que Adam Smith da la pauta de la división de trabajo como la manera en que podemos delimitar o compartir nuestras funciones con otras personas que estén enfocadas a ciertas áreas de trabajo con el fin de maximizar los tiempos y minimizar la parte en la que nosotros también invertimos parte de nuestro tiempo, dándoles a cada quien la división de trabajo, dándoles un esfuerzo diferente de acuerdo a cada perfil que vayamos a requerir en nuestro proyecto. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de escasez de agua, ¿qué requeriríamos? ¿Qué perfiles de puesto requeriríamos? Requeriríamos a personas, por ejemplo, orientadas en biología, o sea, arquitectura, dependiendo qué es lo que ustedes requieran, una persona que se dedique a llevar la mercadotecnia, todas esas personas que ustedes vayan a requerir para poder cumplir como las funciones de su meta son los recursos humanos que vamos a estar poniendo en nuestro trabajo. Así como identificar las responsabilidades de los involucrados, esto es el fin de qué responsabilidad va a tener cada persona, o sea, cuál es la función que va a tener dentro de su proyecto. Al final de todo, ustedes como líderes de proyecto, ustedes son los que van a designarle a cada persona las tareas que tienen que realizar. Deberás precisar qué actividades, tareas, recursos y procesos se requieren para la administración y gestión del proyecto. ¿Qué producto es el que se va a entregar? Un documento que incluya la tabla de actividades, tareas y recursos, así como un diagrama de flujo de una de las fases y el video en el que habla sobre planteamientos dados. El diagrama de flujo de una de las fases es de las tres fases que se están planteando en la actividad, que es la fase de inicio, la fase de desarrollo o la fase de concreción. Cualquiera de esas fases ustedes pueden aplicarla para hacer su diagrama de flujo. El diagrama de flujo es la parte donde tienen que desarrollar nada más todos los pasos que tienen que seguir para lograr la meta. Ustedes pueden encontrar diferentes diagramas de flujo, ya sea en Luchidart, en Midormo, pueden encontrar en Canva, en Prezi, o en la que se les facilite lo pueden realizar. La cuestión está en que apliquen la creatividad.
Y lo que es la tabla de tareas y recursos, pues de igual forma, está de hecho una muestra que tenemos dentro de la propia actividad que ahorita vamos a mostrar a continuación. Regresar un poquito a la parte del diagrama de flujo, lo que les sugiero es de que cuando realicen su diagrama de flujo en el encabezado le pongan de qué fase la están realizando, para que sea más fácil para mí evaluar la actividad, ya que en ocasiones ha pasado de que de repente me muestran y está perfecta el diagrama de flujo, pero no busco cómo relacionarlo hasta que tengo que estar leyendo ambas para poder relacionar el diagrama de flujo con la fase en que lo están empleando. Atención, dice. Realiza una tabla en la que incluyes actividades, tareas y recursos, materiales, tecnológicos, financieros y humanos que se requieran para la implementación del proyecto. La primera fase, que es las actividades previas, es una buena preparación previa del proyecto, representa una alta probabilidad de éxito. ¿Eso qué quiere decir? Que desde la primera fase tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos llegar a hacer. La primera fase es la parte donde vamos a hacer las actividades previas, todo lo que tenemos que hacer antes de iniciar nuestros objetivos generales, como por ejemplo, si yo estoy realizando un proyecto de en base a la violencia contra la mujer, a lo mejor quiero hacer una investigación de mercado para verificar qué tanta población de donde yo estoy viviendo es violentada, qué tanto de las mujeres son violentadas. Entonces, esa sería una primera fase. O sea, ustedes pueden ir desarrollando todas las fases que vayan a requerir antes de la segunda fase, que es la de desarrollo, que es ahí donde ustedes ya empiezan a implementar todo lo que es referente a su proyecto para poder lograr la meta. En la parte dice, hay tres cuestiones fundamentales previas a la puesta en marcha del proyecto: el prediseño, la búsqueda de apoyos y recursos y planificación. La segunda fase, que son las actividades de desarrollo, son las actividades que se llevarán a cabo durante el proyecto, las cuales ayudarán, como les comentaba, al cumplimiento de los objetivos y metas. Son todas aquellas actividades que ustedes tengan que estar realizando, como por ejemplo, realizar alguna reunión con sus vecinos, crear programas de concientización, crear foros de discusión, hablar con a lo mejor con el líder vecinal de su colonia, con alguna fuente de información que ustedes tengan que llevar para poder desarrollar lo que es la parte de sus objetivos y metas. Y tenemos la tercera fase, que es la fase de concreción, que son aquellas actividades que ayudarán a concretar y o finalizar al proyecto, llevándolo a la meta, a lo que se tiene proyectado. Esta parte es la parte ya final, es la parte donde estamos logrando ya que son todas las etapas que vamos a llevar para poder lograr nuestra meta final. ¿Eso qué quiere decir? Es la parte donde ustedes tienen que hacer el cierre, todas las actividades que ustedes están ocupando para poder llevar a cabo lo que es la práctica final de su proyecto, como por ejemplo, dirigirme a qué público objetivo, qué actividades voy a realizar al cierre, por ejemplo, hacer reuniones cada 3 o 5 semanas o reuniones mensuales para que yo pueda dar volanteo. Todas esas partes son las que ustedes tienen que aplicar en las actividades y qué recursos van a necesitar. Todas esas fases van a estar describiéndolas, que son las actividades que llevaremos a la práctica, en la cual se intervendrá para lograr el propósito deseado, que es la parte que ustedes quieren llevar a cabo de cada uno de sus proyectos. Este es un ejemplo de la tabla. ¿Sí? Ay, perdón. Aquí le dice las actividades, por ejemplo, yo puse una: invitar amigos y conocidos a formar parte del grupo. Esas son las actividades previas para que conozcan lo que es mi proyecto. Sí, esta es la parte donde yo me voy a presentar, les voy a decir, yo soy el líder de proyecto, estoy desarrollando un proyecto de la concientización del uso de los recursos naturales. Entonces me presento y lo que tengo que hacer es, literal, en esta parte de actividad, es ver cuál es la tarea que estoy haciendo. Hacer una presentación en PowerPoint para explicar el proceso. Esto es para darle a conocer a toda la población que me quiero dirigir qué es el proyecto que yo estoy realizando y cuál es la función que va a hacer, con qué fin lo voy a hacer, para poder hacer que la gente se enamore de mi proyecto y me apoye en lo que estoy realizando para precisamente cumplir mi meta. En los recursos materiales voy a utilizar 2 computadoras. O sea, aquí es la parte de todo lo que ustedes vayan a emplear. No importa que ya tengan el recurso. La cuestión está que ustedes lo apliquen, porque a veces me decían, es que yo tengo la computadora. No importa. Aquí la cuestión está en que ustedes apliquen todos los recursos que sean requeridos para su primera etapa: 2 computadoras, paquetería de Office, un proyector y un sistema de audio.
Los recursos tecnológicos es con qué voy a emplearlo. Por ejemplo, ¿qué necesito yo para poder dirigirme a mi público? Necesito internet. Sí, a lo mejor yo tengo que buscar alguna forma de que el internet llegue al área donde yo vaya a hacer mi ponencia para poder darles la información. Entonces tengo que ver que esa área tenga internet, redes sociales y sistemas de gráficas. Esta es la parte donde, por ejemplo, yo digo, voy a mostrarles gráficos a las personas de cómo es las tendencias que yo tengo, qué voy a manejar, qué es lo que voy a hacer. En el recurso financiero, dinero, porque esa es la parte fundamental, dinero. Si ustedes, por ejemplo, dicen, no, pues es que a lo mejor yo tengo mucho recurso material, pero no, esta fase no es para que ustedes me elaboren un estado de balance. Aquí la parte es nada más que usted me dice, no, pues yo voy a ocupar dinero porque no sé exactamente a lo mejor cuántos lapiceros voy a requerir, porque a lo mejor yo me dirija hacia 30 personas, pero solo llegan 20 y entonces estoy ocupando material de más. Entonces, aquí la parte es que usted me pueden ocupar dinero o si quieren ocupar algún monto que usted diga, no, pues quiero 600 pesos, está correcto, puedo ocupar una cuenta bancaria y la opción de hacer donativos, o sea, desde 0 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Desde 0 pesos puedo ocupar el monto a utilizar. Y lo que es la parte de mi recurso humano, que son los colaboradores del grupo, personal para invitar mediante las redes. O sea, aquí esta parte es importante, ¿no? Porque es la parte que voy a ocupar, a quién me estoy dirigiendo y quiénes van a estar apoyándome en estas circunstancias. Uno de los segundos ejemplos, hacer una lista de las posibles candidatos con nombre y teléfono. Esto es con el fin de que, por ejemplo, yo sepa qué personas me van a estar apoyando. Y que voy a necesitar aquí una lista, hojas de papel, bolígrafos, computadora. Y en mi recurso tecnológico, como ya en la primera fase ya tengo mi internet, quiere decir que ese internet lo voy a seguir ocupando. Entonces, algo adicional que voy a ocupar es mi base de datos en Excel, teléfono, las redes sociales y el correo electrónico. Y en el recurso financiero, de igual manera, el dinero para realizar las compras de papelería y café que yo destiné 2,300 pesos. Esto quiere decir, puede ser más, puede ser menos, porque como les comento, no estamos ahorita elaborando un estado financiero, solamente son estimados. Puede decir que pueden ocupar más dinero y les puede quedar en su caja chica para sus próximos proyectos futuros. Eso es lo que querías bajarme la moral, ¿verdad? ¿Qué, güey? Sí, les sugiero No, que yo apague quiero que su me micrófono, por orientes. favor. Sí, en los recursos humanos estamos hablando de que requeriríamos 13 personas, en los que estarían 3 administradores. Eso sería muy importante porque son los que van a llevar a cabo la parte administrativa de todo el proyecto. 10 voluntarios, candidatos. O sea, esta parte es a la gente que quiera, que se haya enamorado de mi proyecto y quiera participar con nosotros, pues entonces los vamos a tener como los voluntarios, ¿no? Para que ayuden, ya sean a propaganda, ya sean a ayudarnos con las partes de acercarnos a más gente, invitando a más personas a que se vayan uniendo al proyecto. Y así hacer una reunión con ellos en un café. Esa sería mi segunda fase, en la parte segundo punto. ¿Esto para qué? Para que ya la gente se vaya familiarizando con lo que estoy haciendo, ¿no? Reunirlos y presentarle mi proyecto, invitarles a que inviten a sus amigos para que sea más grande el grupo de voluntarios, que es lo que les comentaba. Es la parte de los recursos humanos que estamos empleando. La función es que las propias personas, mis propios voluntarios, me ayuden a hacer crecer mi proyecto. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr mi meta. En los recursos materiales, el lugar para invitarlos y parentales, nuestro proyecto, un proyector, otra computadora, la paquetería de Office, los recursos para financiar el proyecto en general por 12,000 pesos. O sea, esta es una parte estimada. Y mi recurso humano. Todas estas rubros que se manejan tanto de recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos, están descritos para un buen plan de acción. Todo esto nos conlleva a un logro de los objetivos y metas. Vamos a ver, el representante del evento y los administradores responsables. ¿Por qué? Porque el representante del evento no vayan a ponerme yo, porque el yo no se contempla como un recurso humano. Si, por ejemplo, me quiero poner a mí como representante, me puedo poner representante de evento o me puedo poner como líder de proyecto o como director general o como ustedes se quieran ver, porque ustedes son la cabeza del proyecto. Ustedes son los que están designando, o sea, están realizando el proyecto. De los voluntarios que se inscriban y formalicen el grupo, sería otra de mis actividades. Hacer un acta constitutiva donde se pongan reglas de funcionalidades del grupo y se va pasando de punto en punto, que quiere decir, va de lo básico a lo complejo. O sea, va de paso en paso, va formando la parte en que voy a, ahora sí, a pasarme a los recursos
a la fase 2, que son las fases de desarrollo. Están los trámites, transporte, papeles, agua, dinero para la papelería, el dinero para los trámites, café, agua para los voluntarios, 1,300 pesos, ¿no? Y los representantes del evento que se van a registrar y o voluntarios involucrados en el evento. Esto es cuando yo quiero hacer algo más grande todavía. Si ya, por ejemplo, en la parte de mi primera actividad ya conseguí 13 voluntarios y mis voluntarios ya consiguieron más voluntarios, lo que voy a hacer es agrandar más mi proyecto con el fin de que se haga a corto plazo. ¿Alguna duda hasta aquí con las fases previas? Ok, si no hay dudas, continuamos. Las fases de desarrollo y las fases de conclusión vienen siendo lo mismo. Es las mismas etapas, las etapas que ustedes tienen que ir llenando de acuerdo a cada proyecto que ustedes estén realizando. Algo muy importante que tenemos que ver es la parte de la gestión de proyectos. Dice, la gestión de proyectos se refiere a todas las actividades que se realizan para cumplir con un fin principal definido en un tiempo establecido, utilizando recursos tanto humanos como materiales, y para el cual se debe tener presupuestados los costos en que se incurrirán. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener un estimado de lo que vamos a ocupar para poder desarrollarlo. En la imagen del ciclo de vida de un proyecto que tenemos a un costado, podemos ver lo que es la parte del seguimiento, del análisis, el diseño, el desarrollo, la implantación, la explotación. Y una de las partes muy importantes es la etapa de mantenimiento. ¿Esto qué quiere decir? En la etapa de mantenimiento, que es la etapa que estamos realizando ahora, es la etapa donde vamos a darle toda la importancia a todos los recursos que tenemos que ocupar para darle ese ciclo de vida al proyecto. Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, no tenemos ese ciclo de vida? Automáticamente nuestro proyecto se puede venir para abajo. Importante. El objetivo principal de la gestión de proyectos es administrar, planificar, coordinar, seguir y controlar todas las actividades y recursos asignados para la ejecución de un proyecto, de una forma que se pueda cumplir con el alcance en el tiempo establecido y con los costos presupuestados. Esto es muy importante, ya que ustedes en lo que van a realizar en su cronograma de trabajo, ustedes van a definir tiempos. Esos tiempos tienen que estar acorde a sus presupuestos, porque como establecen ustedes la tabla de recursos, esos recursos le tienen que dar al tiempo que ustedes estén brindando a cada etapa que van a realizar en su proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, en la relación tiempo-costo no es acorde, cuando ustedes lleguen a alguna etapa y ya no tengan el recurso necesario, van a tener que buscar la manera de acortarlo o en su caso puede fallarle su propio cronograma de trabajo. Aunque el cronograma de trabajo es flexible, ahí podemos mover porque hay factores externos que les pueden afectar, siempre y cuando ustedes vean que el factor externo que les está afectando y la etapa en la que les está afectando pueda ser modificada y que no les perjudique para el cumplimiento de sus metas. Ahora, las características es que sea cuantificable y terminable. La capacidad de producción o de prestación de un servicio, que tengan resultados, que es lo que siempre se espera, que al final de todo, del término del proyecto tengan resultados. La singularidad, la elaboración gradual, temporal y única. La elaboración gradual es las etapas que estamos llevando, que van de una en una hasta lograr la etapa final. Y las tres restricciones principales o posibilidades de alteración en los proyectos son el alcance, el tiempo y el costo. El alcance es la forma hasta donde tenemos o vamos a llegar con. Los tiempos es el tiempo que le vamos a destinar y el costo, como les comentaba, que los costos son los costos presupuestados para cada tiempo de cada fase que estamos realizando. Las etapas de un proyecto. Para poder administrar un proyecto en un contexto de calidad, este deberá pasar por varias fases, al final de las cuales deberán definirse los acontecimientos importantes. Cada etapa se relaciona con una prestación y una validación basadas en un documento específico. Estas etapas del proyecto vienen relacionadas con la vida útil de un proyecto. Todo proyecto tiene una vida útil. ¿Esto qué quiere decir? Al final todos los proyectos tienen que estar en constantes cambios, tienen que estar en constante movimiento para ir avanzando. Sabemos que la información durante todo el transcurso de la vida de un proyecto va cambiando. ¿Esto qué quiere decir? Que en el contexto también parte de la información que implementamos tiene que también cambiar con el fin de poder lograr la meta que siempre tenemos predestinada.
En esta parte es donde se comienza el proyecto, se identifica una idea. Aquí se redacta la propuesta específica del proyecto, los objetivos, el alcance, la calidad, se estima cómo se llevará a cabo. Y hay una parte importante que es la evaluación de riesgos. Esta parte de evaluación de riesgos es todos los factores externos e internos que puedan afectar al proyecto. Esta parte es donde tenemos que también verificar que si a lo mejor tenemos algún recurso humano que está afectando a nuestro proyecto, tenemos que hacerlo a un lado y poder replantear ese recurso humano. Además, se hacen estimaciones de tiempo, costes, teniendo en cuenta los recursos materiales y financieros disponibles. O sea, tenemos que ver que todo lo que estemos planteando en esta etapa es crucial, ya que si ustedes, por ejemplo, no plantean todos los recursos que se necesitan, más adelante cuando quieran aplicarlo ya no se va a poder. ¿Por qué? Porque como todo esto ustedes lo van a rediseñar con su cronograma, posteriormente con su diagrama de Gantt, entonces todas esas etapas tendrían que ustedes casi regresar al principio para poder modificar todas esas partes. Este proceso es esencial para alcanzar el éxito en un proyecto, porque unos objetivos mal planeados conducirán al fracaso del proyecto, aun cuando lo cuadran. Sí, la parte de la gestión es desde el momento en que gestionamos el proyecto, tenemos que ver que sea de la manera más idónea. En esta etapa se hace la redacción de la propuesta específica, objeto, los objetivos, el alcance, la calidad y estima el riesgo del proyecto y describe cómo se llevaría a cabo. Incluye también estimaciones de costo y tiempo y efectúa la integración de todo lo anterior con lo que sigue y justifica, evaluando credenciales y circunstancias, porque el contrato del proyecto se deberá dar a una organización o equipo en particular y bajo qué condiciones. Esta parte está destinada a la situación en que, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene el deseo de continuar su proyecto y presentarlo a alguna institución gubernamental, o sea, bajo qué contrato ustedes tienen que dar su proyecto, bajo una, por ejemplo, alguna asociación civil, bajo un contrato de prestaciones. La cuestión está en que, por ejemplo, qué circunstancias son las que van a lograr que ese proyecto ya sea más viable. En esta etapa es bueno elaborar la prefactibilidad del proyecto enfocado a los siguientes aspectos. La prefactibilidad es la parte donde sabemos si antes de desarrollarlo, si nuestro proyecto va a ser idóneo, factible, si va a tener los alcances que estamos esperando, y después se hace un estudio que se llama de factibilidad. Ahí es donde se hacen todos ya los estudios bien detallados, que desde que va estudio de mercado, estudio económico, estudio financiero, estudio de mercadotecnia. Entonces, todo eso lleva un conjunto para poder lograr la etapa final, que es la presentación final de un proyecto. En esta etapa, como les comentaba, existen las diferentes, la prefactibilidad técnica. Aquí se elabora toda la parte técnica, todo decir lo que vamos a hacer con la información que estamos planteando. La parte económica es dónde nos vamos a situar. Aquí es la parte donde vamos a poner la macrolocalización, la microlocalización, qué lugar vamos a emplear, en qué zonas lo vamos a ubicar, si estamos bien ubicados. O sea, toda esa parte es la que tenemos que establecer en la parte económica. La prefactibilidad legal es si no hay problemas de que a lo mejor nuestro proyecto estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto que hablemos de basura, de que la prefactibilidad legal no afecte a alguna norma legal o estamos establecidos en algún lugar el proyecto que pueda afectar, o sea, que pueda perjudicar al proyecto y no se pueda llevar a cabo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos ciertos proyectos que de repente tienen sueños muy altos y están muy bien basados. Sin embargo, a veces en la parte legal es donde se quedan estancados porque hay motivos por los que a lo mejor leyes mexicanas las impidan y ya no puedan continuar, como la parte de la prefactibilidad ambiental, viene de lo mismo. En la parte en la que lamentablemente a veces también es donde se pone por momentos y lo estancan. Por favor, si podrían apagar sus micrófonos para que no haya interrupción. Ok, continuamos. Esta fase tiene una gran trascendencia para la buena marcha del proyecto y puede ser esencial, por lo que debe ser especialmente cuidadosa. En ocasiones esta parte es menospreciada,
lo cual puede llevar a la quiebra de un proyecto. En la planificación, que es la parte, como les comentaba, muy importante de los proyectos, para que el proyecto tenga éxito, antes que todo, es necesario planificar con cuidado. ¿Eso qué quiere decir? Saber hacia dónde quiero llegar con el proyecto. Parte a veces de de los trabajos que se reciben y se leen, ¿no? Es la circunstancia de qué es el objetivo general. El objetivo general es hacia dónde yo quiero llegar. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer con el proyecto? ¿Qué es lo que yo estoy pensando transmitirle a la gente y hacia dónde va a ir redireccionado? Por eso la importancia de tener un buen planteamiento del objetivo general es muy importante, porque esa es la información que yo le voy a brindar a mi público objetivo. El público se va a enamorar de mi objetivo general y a base de eso yo tengo que girar mis objetivos específicos, que son todas las etapas que tenemos que conllevar para poder realizar, y todo eso va de la mano para poder concluir con la meta. Y todas esas tres fases van de la mano con las que estamos realizando ahorita, porque son las fases de inicio, donde vamos a hacer todas las etapas antes de comenzar, las de desarrollo y las de concreción. En esta etapa se define el alcance de lo que se quiere hacer. Esta planificación debe ser conciso y expresar de forma precisa. Se realiza la planificación de todas las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto, considerando las prioridades del proyecto, los recursos necesarios, los tiempos esperados para ejecutar cada una de las tareas y sus funcionalidades. La planificación se refiere a la identificación de actividades, hitos y entregables del proyecto, incluso posibilidades de mitigación de riesgos, que esto viene relacionado con el análisis FODA. Existen diferentes herramientas y técnicas para abordar la planificación de un buen proyecto, las cuales permiten definir los tiempos, áreas de trabajo y las distintas etapas del desarrollo del proyecto, que permitan definir el curso de acción a seguir que será tomado. Definimos de una forma clara lo que queremos conseguir, que son los objetivos generales. ¿En qué tiempo lo haremos? Que es nuestro cronograma. Aquí vamos a ir especificando cada una de las tareas que vamos a hacer y cuánto tiempo le vamos a destinar. Hay proyectos que quieren terminarse a corto plazo, que estamos hablando a lo mejor de 6 meses. Hay proyectos que están destinados a mediano plazo, que estamos hablando de un año. Y hay proyectos que están determinados a largo plazo, que estamos hablando ya más de un año. Y todos son válidos, porque todos, como les comentaba, tienen un tiempo de vida, es una vida útil, y el costo que tendrá lograrlo, que es el presupuesto, que lo definimos en la etapa financiera. Aquí se establece cómo el equipo de trabajo deberá satisfacer las restricciones de las prestaciones, la planificación temporal y el costo. Una planificación bien detallada disminuye la aparición de sorpresas. ¿Esto qué nos indica? Que cuando planeamos bien todo lo que es el proyecto, la aparición de sorpresas se refiere a todos los factores externos que puedan afectar a nuestro proyecto. Entonces, aquí sería lo más viable, porque no tendríamos casi amenazas que puedan afectar al proyecto. Sin embargo, siempre las van a existir. La planificación inteligente es una de las claves del éxito de la gestión de proyectos. La ejecución se refiere a la implementación o puesta en marcha del proyecto. Consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo previamente, que esa es la parte que estamos viendo ahorita en las etapas de desarrollo. Durante la ejecución del proyecto se debe poner énfasis en la comunicación para la toma de decisiones lo más rápido posible en caso que surjan problemas. Además, se deberá organizar regularmente reuniones para administrar el equipo del proyecto, es decir, discutir regularmente el progreso del proyecto y determinar las prioridades siguientes. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo desarrollo un proyecto de contaminación ambiental, yo puedo realizar pláticas semanales o mensuales con todas las personas que estén interesadas en el proyecto para darles a conocer lo que se ha estado progresando. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que ellos sepan cómo está avanzando o qué acciones ya hemos tomado, y mostrarles todas las evidencias posibles para que ellos continúen apoyándonos en lo que es la parte del desarrollo. Se realiza para coordinar los recursos que son necesarios para desarrollar los procesos planificados. Esta fase suele implicar contratos de estudios, de asistencia técnica, de servicios o de suministros. Se monitorea el avance real del proyecto para que se pueda adaptar el proyecto a los cambios contextuales. Esa es la parte en que, por ejemplo, si ustedes vieron que alguna de las fases no les convino, no está acorde a lo que ustedes plantearon, se pueda readaptar, podamos hacer cambios estructurales en toda la parte de lo que es el estudio.
Esta etapa representa el conjunto de tareas y actividades que supone la realización del proyecto. Es decir, el proyecto del que se trate responde a las características técnicas específicas de cada tipo de proyecto y se gestionan los recursos de una forma adecuada para el buen desarrollo de los objetivos propuestos. En la etapa de control, que es la etapa de cierre, el fin de las actividades de control es asegurar que los objetivos sean alcanzados en tiempo y calidad planificada. Esta es la parte de la fase de la concreción, que es una de las fases más importantes, ya que aquí es la parte donde estamos ya rediseñando toda la parte del cierre del proyecto, realizando una buena supervisión y medición del rendimiento de los resultados. Esta parte es donde ustedes ya le indican a las personas, por ejemplo, qué resultados han tenido a lo largo del transcurso de sus actividades, con el objetivo de que se puedan tomar acciones correctivas. Como les comentaba, si en alguno de los puntos se dieron cuenta que no está acorde, ustedes pueden tomar las medidas, es decir, no me sirvió esta parte, entonces tengo que rediseñar esta parte del proyecto y es válido. Esto se hace mediante la comparación entre la planificación realizada y los valores incurridos. Las informaciones de control deben ser proporcionadas de manera oportuna y a tiempo, sin retraso para tomar acciones correctivas antes de que sea tarde, porque eso es muy importante. Si a lo mejor en la fase de control me doy cuenta de que una parte de mi actividad no es correcta, pero ya más adelante cuando llego a mi fase 4, yo quiero agarrar y corregirla, ya es muy tarde, ya no van a poder realizarlo. Entonces, esa parte van a tener que tomarla como rezago, que la van a acarrear hasta el final del proyecto y van a tener que volver a retomar como si estuvieran haciendo al principio. Aquí debe haber un buen liderazgo y una buena supervisión por parte del gestor del proyecto, que son ustedes. Ustedes, como son gestores, líderes del proyecto, pueden imprimir reportes, revisar el progreso y aplicar mejoras. Esto quiere decir, como tienen recursos humanos a su cargo, ustedes tienen que estar viendo que cada recurso humano esté realizando su tarea, con el fin de que todas esas mejoras que ustedes puedan aplicar sean para bien. Se me acabó el tiempo. Voy a acabar esta transmisión y vuelvo a conectar en un minutito.